días, buen día a todas y todos, y gracias, ¿no?, por la asistencia, por la participación, tanto a los ponentes, especialmente que vienen desde fuera, como a todos los colaboradores y amigos, ¿no?, que venimos trabajando en este ámbito, ¿no?, desde hace un tiempo, y que seguimos, ¿no?, interesados en trabajar en este ámbito del codesarrollo, de la migración, el desarrollo en origen. Bueno, voy a dar la palabra en primer lugar, antes de hacer una pequeña presentación también del contenido de las jornadas. Voy a dar la palabra a José Miguel Soriano, que es el presidente del Ejecutivo del Patronato Sur Norte de la Universidad de Valencia, que es quien financia estas jornadas, patrocina estas jornadas a través de la Cátedra UNESCO de Estudios del Desarrollo. Tanto le doy la palabra a José Miguel Soriano y ahora vuelvo ya a contaros algunas cosas. Muchas gracias, Joan. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Joan como al Grupo de Investigación en Migraciones y Procesos de Desarrollo lo que es la realización de esta actividad. Para nosotros siempre es un honor, sobre todo el trabajar en el ámbito que afecta a lo que son la parte de estudios para el desarrollo. Esta jornada para nosotros resulta además relativamente interesante y estratégica, ¿vale? Entonces, deciros además que no solamente estas jornadas van a realizarse durante 2 días, ¿vale? Van a haber una serie de ponentes sobre un enfoque en el cual se busca la sinergia entre organismos, se busca también lo que es la opción de trabajar en el ámbito colaborativo. Y por otro lado, además, tenéis, y bien acertada también, la exposición fotográfica que está ahí fuera, que siempre es un lujo, sobre todo en los intermedios, bueno, pues vale la pena revisar, ¿vale? Luego, por otro lado, sí que me he dado cuenta, más que lo está diciendo ahora Joan, que el grupo de investigación en migraciones y procesos de desarrollo forma parte del registro de estructuras de investigación de la Universidad de Valencia. Para los que estáis dentro de la universidad, advertiros que de aquí a julio sí que va a salir una convocatoria general relacionada con el registro de estructuras de investigación en materia de cooperación al desarrollo, ¿vale? Eso implicará que ese registro, lo adelanto un poco, ¿vale? Pero bueno, por si puede interesar. Se podrán inscribir o grupos de investigación que de alguna manera trabajen en materia de cooperación al desarrollo, en codesarrollo, ¿vale?, en temas relativamente interesantes, sobre todo en nuestro ámbito, o bien individuos o personas a nivel particular. Puede ser a lo mejor que alguien no trabaje dentro de un grupo de investigación, pero que trabaja a nivel particular. Y está abierto a todo el personal de las universidades, tanto PDI como PAS y estudiantes, ¿vale? ¿Por qué se realiza eso? Porque en este momento, a nivel de nuestra universidad, tenemos un hueco que no podemos completar, y es que no sabemos realmente quién trabaja en cooperación porque lo tenemos muy disperso, ¿vale? Entonces, yo creo que el punto clave de este grupo de investigación es trabajar en la línea de integrarlo, porque eso permitiría, cuando hayan proyectos específicos de cooperación, ir directamente a los responsables de esos grupos o personas individuales, ¿vale? Se busca en sinergia, no podemos dispersarnos, sobre todo en el ámbito de nuestra universidad, ¿vale? Entonces, pues no, un poco como punto importante, ¿vale? Y darle las gracias a Joan, y cuando quieras puedes seguir. Muy bien, pues bueno, como os decía, la actividad, las jornadas que tendremos estos 2 días, que patrocina la Cátedra UNESCO de Estudios del Desarrollo, agradecer, bueno, pues toda la labor técnica del patronato, del equipo de Chimo y sus compañeros que nos apoyan desde el Patronato Sur Norte. Agradecer también a la facultad que nos presta, bueno, pues el apoyo técnico, también logístico, para realizar las jornadas, la Facultad de Ciencias Sociales, a los compañeros del grupo de investigación INMIDE, que hemos estado trabajando también en la organización de las jornadas, especialmente, bueno, pues Máximo, Alessandra, que ha llevado el peso del trabajo organizativo complicado, ¿no?, en este tipo de jornadas también, para poder ajustar todo, ¿no? Y luego también, pues, a todas las entidades, ¿no?, que participarán a lo largo de estos 2 días, tanto instituciones como asociaciones de inmigrantes, como ONGs, que se han prestado a estar aquí también con nosotros y contarnos, ¿no?, su visión, ¿no?, y su experiencia. Pues muchas gracias, ¿no?, a todos ellos. El objetivo de la jornada, como sabéis, ¿no?, pues es hacer un poco de balance, ¿no?, es decir, dónde estamos, qué se ha hecho en el ámbito del codesarrollo, de la migración y el desarrollo
a lo largo de estos últimos años y cómo nos ha afectado, ¿no?, este último periodo, ¿no?, de crisis en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y especialmente en el ámbito también del codesarrollo, y pensar, ¿no?, un poco, yo creo que eso también es lo interesante y en ese sentido también animo a la participación del público y de los ponentes, ¿no?, pensar, ¿no?, en por dónde deberíamos, ¿no?, de seguir trabajando, ¿no?, qué posibilidades se abren o qué líneas, ¿no?, de acción vemos, ¿no?, que se pueden aún poner en marcha, qué cosas que se han hecho mal o que no han tenido resultado deberíamos quizás no de dejar de lado, pero que otras cosas, ¿no?, siguen siendo interesantes, qué vías, ¿no?, siguen siendo interesantes para poder continuar trabajando pese a todas las dificultades que imagino que irán saliendo y que serán realmente explícitas, ¿no?, a lo largo de las intervenciones de estos dos días, ¿no? Como veréis en el programa, tenemos previsto primero hacer una presentación del proyecto de investigación en el que hemos trabajado estos últimos 3 años, el proyecto de investigación de I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se titulaba Diásporas y Codesarrollo desde España, en el que hemos hecho pues, una revisión amplia de qué cosas se habían hecho en el ámbito del codesarrollo desde 8 colectivos nacionales de población inmigrante en España. Y por fin, bueno, pues podemos ya mostrar algunos de los resultados. Luego Alex Cloquet nos mostrará algunas de las cosas que hemos podido ver en ese trabajo largo de investigación que ahora concluimos. Luego tenemos una primera mesa redonda enfocada a lo que es el trabajo que se ha hecho desde entidades que trabajan, diríamos, en una perspectiva más institucional en el ámbito del codesarrollo, con la Fundación CEIMIGRA, el Ayuntamiento de Lleida, el Centre d'Estudis Africans y el FAMSI. Luego os presentaremos a todos los ponentes. Esta tarde hemos querido separar, digamos, las visiones, ¿no?, en función de las experiencias, por un lado entidades, instituciones, una visión más del trabajo técnico, ¿no?, de apoyo también a las entidades, a las asociaciones que se ha hecho. Esta tarde cambiamos de registro y tenemos una mesa redonda donde los protagonistas son las asociaciones de inmigrantes propiamente, Acolvalle, Ecuador Echea, Resortisan de Guetala, Intiñán, Musub Yuyay. Son asociaciones de inmigrantes que han estado muy activas en el ámbito del codesarrollo también en estos últimos años y son supervivientes también de algún modo, ¿no?, en el ámbito del codesarrollo, y queremos saber, ¿no?, qué han hecho y qué hacen y cómo han conseguido sobrevivir, ¿no? Y queremos saber también cómo han conseguido sobrevivir. Y mañana cambiamos también de nuevo un poco de registro y damos la voz a las ONGs que han venido también impulsando proyectos de codesarrollo, apoyando, fortaleciendo algunas también de las asociaciones de inmigrantes, entre ellas algunas de las que acabo de nombrar, y tendremos la participación de la ONG de Periferias, Musol, la Fundación FADE y la Red Africawa. Nos mostrarán también, bueno, pues qué están haciendo en este momento y por dónde piensan ellos que se puede seguir trabajando en este ámbito. Después de, diríamos, de una década de oro del codesarrollo, ¿no?, en 2000, 2010, ¿no?, aproximadamente, que fue un poco el boom del codesarrollo. Aquí somos muy aficionados a este tipo de booms, ¿no? De repente nos convertimos en los más de lo más, ¿no? Y el codesarrollo pues fue algo que creció, ¿no?, de una forma ahí, pero también quizás un poco desmesurada en su momento, y de repente todo se desinfla, ¿no? De repente ya no vale nada, de repente ya abandonamos el mismo concepto, ya, bueno, pues parece que aquí la sociedad española es muy aficionada a este tipo, ¿no?, también de comportamientos, ¿no?, de aupar a alguien o algo hasta los altares y luego, pues bueno, bajarlo, ¿no?, prácticamente empujarlo, ¿no?, digamos, y cuestionarlo, ¿no? A partir de 2010-2011 hasta la actualidad pues hemos vivido esa fase, ¿no?, diríamos, de crisis y de cuestionamiento también, ¿no?, de abandono de muchas de las experiencias y muchas de las prácticas que se iniciaron.
lo que ha significado también, digamos, pues el recorte de presupuestos. Ha sido pues, brutal en el ámbito de la cooperación para el desarrollo en conjunto, pero especialmente también en el ámbito del codesarrollo. De hecho, muchas convocatorias no es que se han reducido, es que simplemente han desaparecido, sin más, ¿no? Han desaparecido. Entonces, bueno, pues como eso ha tenido, claro, una incidencia que luego los compañeros nos contarán también, ¿no? Y bueno, pues como pese a ello, pues algunas cosas se han podido salvar con mucho esfuerzo también personal, ¿no? De la gente que estaba trabajando, de los técnicos y de las entidades que venían trabajando en ese ámbito, pues con un coste personal también importante, pues algunas cosas se han podido salvar y algunas experiencias pues se mantienen, y el sentido de estas jornadas también pues es hacer visible lo que sigue funcionando y apoyar lo que sigue funcionando y valorizar lo que sigue funcionando, se llame ecodesarrollo o no se llame ecodesarrollo. Pero en este caso lo menos importante es el término, ¿no? Parece que, bueno, pues que ahora llegó un punto en que el término ecodesarrollo se convirtió en un término un poco antipático, ¿no? Y mucha gente pues, prácticamente renunciaba a utilizarlo. No importa tanto el término, lo que importa es la idea que hay detrás, ¿no? Lo que importa es sobre todo la idea, ¿no? que hay detrás, es esa idea, bueno, de cómo hacer que la migración, y cómo favorecer, ¿no? Que la migración tenga un efecto positivo sobre el desarrollo, tanto el desarrollo en destino como muy especialmente el desarrollo en origen, que quizás es la parte menos conocida, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa línea han trabajado y siguen trabajando muchas entidades y muchas organizaciones, pero sobre todo yo diría que hace falta aún conocer más en profundidad, ¿no? Hacer un balance, lo que hemos intentado hacer de algún modo en este proyecto de investigación que os comentaba, pero que no se agota ni mucho menos en lo que nosotros hemos hecho. Queda mucho por saber de lo que se ha hecho y de lo que aún se puede hacer, ¿no? Hay una necesidad de seguir investigando, de seguir analizando las prácticas que se han llevado a cabo desde diferentes ámbitos, desde diferentes niveles, y sobre todo seguir trabajando, yo diría, en el diseño de prácticas innovadoras, ¿no? Es decir, queda margen, yo creo que queda un margen, ¿no? Para pensar y para imaginar y para innovar, ¿no? en este ámbito. No está todo hecho ni todo dicho, por mucho que nos digan que esta ya es una vía agotada, ¿no? También nos dicen a veces lo mismo de la cooperación para el desarrollo, también nos dicen, no, la cooperación para el desarrollo está agotada, ¿no? Ni mucho menos, ni mucho menos. O sea, hay un cansancio, evidentemente, hay un importante cansancio, pero eso no significa, ¿no? que haya que tirar la toalla, quedan muchas cosas por hacer, por decir y sobre todo por inventar y por innovar, ¿no? Hay un campo, ¿no? Muchas veces en el que aún no se puede, ¿no? Hacer cosas nuevas. Evidentemente faltan recursos, pero muchas veces también falta imaginación, ¿no? También falta imaginación y aprender también de otras experiencias, no mirar solo hacia nosotros mismos, ¿no? Sino también mirar hacia afuera, ¿no? Y aprender, ¿no? De lo que se ha hecho en otros lugares, en otros ámbitos, ¿no? Que nos pueden resultar, ¿no? muy enriquecedoras. En ese sentido, pues toda la experiencia de las propias organizaciones más de base, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que están ahí trabajando, a veces en silencio, ¿no? Bueno, pues es un buen, ¿no? ejemplo y es un buen banco, ¿no? De pruebas, un buen laboratorio, ¿no? del que extraer, ¿no? Ideas de lo que podemos, ¿no? hacer o lo que debemos, ¿no? seguir haciendo. Voy a dar la palabra al compañero Alex Cloquet, que va a presentarnos pues los resultados, algunos de los resultados de una forma sintética de lo que ha sido el trabajo de investigación sobre 8 países. Iniciamos en el año 2011, 2012, ya prácticamente 2012. Hemos estado pues tres años trabajando, recopilando información sobre las asociaciones
de Argelia, Marruecos, Senegal, Mali, Colombia, Ecuador, Rumanía y Bulgaria, en toda España, y viendo qué cosas en el ámbito del codesarrollo han venido haciendo en estos años, en qué medida han venido incidiendo en este ámbito y desde qué perspectivas y desde qué lógicas. Y bueno, y ahora pues podemos presentar un poco cuál es el balance, ¿no? Qué balance hacemos nosotros también a partir de lo que hemos visto. Doy la palabra a Alex Jorquey, que es profesor en la Universidad Católica de Valencia, doctor en Sociología y miembro del grupo de investigación IMIDE. Bueno, buenos días a todos. Agradecer en primer lugar vuestra asistencia, sobre todo pues, a la gente que ha venido de fuera a participar en estas jornadas. También, pues bueno, en nombre del equipo yo voy a presentar lo que son los primeros avances de los resultados y explicar un poco el proyecto, cómo ha sido, ¿no? Cómo lo hemos formulado y cómo lo hemos llevado a cabo. Y, en segundo lugar, pues sobre todo agradecer a todas esas asociaciones que han participado en este proyecto, que queráis o no son 206 asociaciones y bueno, pues los resultados que tenemos es fruto a la participación de estas entidades, ¿no? El proyecto parte, pues bueno, de lo que viene a ser lo que estaba diciendo Joan en la introducción de estas jornadas, de ese boom de lo que es el codesarrollo aquí en España, que lógicamente, pues bueno, tiene una relación con otros países, sobre todo en Francia, donde surge el codesarrollo y saben que ustedes las modas pues se trasladan de un lugar para otro. Y aquí parece que España pues somos un país que atraemos esas modas. Es verdad que el codesarrollo no se ha inventado ahora, ¿no? El codesarrollo ha existido y siempre existirá, se llame codesarrollo o no se llame codesarrollo. Lo que sí que es cierto que, bueno, pues a raíz de lo que surgió en Francia y lo que luego surgió en la Unión Europea, pues aquí en España se crearon, diríamos, leyes y convocatorias específicas, ya sea en el ámbito de la inmigración o en el ámbito de la cooperación al desarrollo, donde incorporaron el codesarrollo. Y precisamente pues, la Comunidad Valenciana tuvo una convocatoria específica de codesarrollo. Y entonces, a partir de aquí, pues, de este punto de partida, pues, muchas asociaciones se incorporaron a lo que es la dinámica de incorporar en esas convocatorias públicas ese tipo de proyectos, aunque había asociaciones que venían haciendo codesarrollo sin denominarlas codesarrollo. Entonces, también el punto de partida bueno, tiene que ver hoy en día con nuestra sociedad. El momento es el momento en el que vivimos, un periodo de globalización, de la expansión de redes, de todo tipo de redes. Me refiero a económicas, financieras, de información, ¿no? Es curioso que la movilidad de personas sí que no entra en estas dinámicas, pero esa expansión de las redes de comunicación, pues lógicamente facilita la comunicación y facilita lógicamente pues, el poder estar en contacto una persona extranjera aquí en España con familiares o miembros de su comunidad de origen. Entonces, repito, ¿existía codesarrollo antes de la globalización? Por supuesto que sí, pero la globalización ha facilitado es lo que son las comunicaciones y, por tanto, ha facilitado el poder crear un proyecto. Estado, por ejemplo, conectados por Internet. Hablamos también de lo que es la ciudadanía transnacional. Ciudadanía transnacional es, yo estoy aquí, me siento español o valenciano, pero también me siento ecuatoriano, por ejemplo. Y eso también facilita lo que vienen a ser los proyectos de cooperación o los proyectos de desarrollo en origen. Es decir, yo tengo familiares allí, tengo conocidos allí, necesito ayudarles porque ha pasado una catástrofe o porque necesitan crear un colegio y, por tanto, yo me siento también miembro de esa comunidad. Y siempre esa solidaridad, esa filantropía, mecenazgo, dícese como quieran ustedes, ha existido y existe hoy en día. ¿Por qué? Porque, repito, existe esa doble identidad. Quieren participar, quieren ser miembros y posiblemente quieran retornar a su país de origen. Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos, a raíz de todos estos puntos de partida, empezamos a preguntarnos, pues bueno, no solamente lo que era el codesarrollo, ¿no?, sino la participación de estas entidades. Qué voz tenían, cómo trabajaban, cómo surgían estos proyectos, qué tipo de proyectos hacían. Y, lógicamente, pues bueno, no se podía estudiar todos los colectivos
y cogimos sobre todo 8 colectivos que ahora verán que son los que mayor representación en población tienen aquí en España. El objetivo general de nuestro proyecto, pues bueno, era eso, analizar sobre todo los proyectos de cooperación al desarrollo o de desarrollo en origen o de codesarrollo que llevaban a cabo las asociaciones de inmigrantes. Queríamos crear un mapa general donde pues, viéramos sobre todo qué comunidades autónomas trabajan, sobre todo también qué colectivos y qué manera, si había diferencias entre colectivos a la hora de trabajar lo que viene a ser el codesarrollo. Hemos cogido por áreas geográficas, América Latina, cogimos Ecuador y Colombia, África subsahariana, Senegal y Mali, el Magreb, Marruecos y Argelia, y Europa del Este, Rumanía y Bulgaria. Los objetivos específicos, bueno, pues era encontrar diferencias, sobre todo a la hora de trabajar, sobre todo dar una visibilidad a estas acciones, a estos tipos de proyectos que están funcionando, muchos se llevan a cabo, pero estaban ahí, nadie los conocía y muchas veces pues, bueno, no tenían esa visibilidad y no tenían ese reconocimiento social. Otros específicos, pues bueno, sobre todo analizar las experiencias que se llevan aquí a cabo, ¿no? Eso sería más la parte cualitativa. Y lógicamente, pues evaluar el potencial que tienen estas actividades, estas acciones, y sobre todo, pues crear lo que fuera un manual de buenas prácticas, ¿no? Para facilitar lo que sería luego la participación y lo que es la gestión de este tipo de proyectos. Es verdad que muchas asociaciones de inmigrantes que han querido incorporarse a lo que son las convocatorias públicas de cooperación al desarrollo, porque al final y al cabo el codesarrollo ha entrado en la dinámica de este tipo de proyectos, no conocían qué metodología ni conocían cómo adaptar esos proyectos a lo que viene a ser una convocatoria pública, ¿no? Por tanto, ahí muchas asociaciones han tenido un hándicap. Otro requisito que muchas veces solicitaban estas convocatorias es que las asociaciones tenían que incorporar en sus estatutos un requisito que era que se convirtieran en ONGD, que tuvieran experiencia previa y sobre todo que si no tenían experiencia previa podían asociarse a una ONGD española para trabajar con ella. ¿Qué pasaba? Pues que muchas ONG españolas las buscaban y simplemente figuraban las asociaciones de inmigrantes como una entidad que la tenemos, pero realmente a la hora de jugar un papel importante no jugaban nada. Entonces esto se ha denunciado, lógicamente, pero esto ha funcionado así. Por tanto, yo voy a explicar un poquito el proceso. El proceso es, claro, es un proceso que tiene una cierta duración porque es un proceso de investigación y, lógicamente, estamos hablando de asociaciones de inmigrantes en todo el territorio español, es muy costoso. Y ahora verán por qué. Porque identificar las asociaciones de inmigrantes, ya sea en un listado, pues les puedo decir que está el listado nacional, el del Ministerio, pero hay comunidades autónomas que tienen listado de asociaciones. ¿Pero qué problema nos encontramos? Ese listado no es realmente fiable. ¿Por qué? Porque si una asociación de inmigrantes se da de baja, muchas veces no lo comunica. Entonces empezamos a darnos cuenta que teníamos una sobreestimación del número de la población y realmente cuando ya íbamos a llamar a la puerta, llamamos por teléfono o enviábamos un correo, pues muchas veces no teníamos respuesta. Y es verdad que muchas asociaciones tienen un ciclo de vida muy corto. ¿Por qué? Porque pues, bueno, no tienen infraestructuras, no tienen medios y porque también es verdad que la población inmigrantes se desplaza de un lugar a otro. Y muchas veces son 2 o 3 personas quien moviliza a todo un colectivo. Por tanto, eso es uno de los principales problemas que nos hemos encontrado. Para empezar, bueno, nosotros empezamos diseñando una página web que diera un poco una visibilidad a lo que es el proyecto y sobre todo también para que las asociaciones de inmigrantes que han participado en este proyecto tuvieran allí una visibilidad y sobre todo que apareciera su nombre con, ahora verán, un listado de asociaciones que, bueno, pues yo sé que en mi comunidad hay estas entidades de este colectivo y un poco pues tener esa visibilidad. Mire, aquí tenemos acceso a internet, Joan. Sí, pero no, igual no ha cambiado el enlace. No, ayer era este. Vale. Este sí, yo le he hecho una copia de mi pantalla y he puesto tal cual. Esta es la dirección, se llama www.diasporasicodesarrollo.org. Aquí hay recursos. Intentábamos actualizar convocatorias, enlaces de interés,
bibliotecas. La biblioteca es seminarios que hemos hecho aquí en la universidad. Pero bueno, aquí tienen un mapa, aquí a la parte derecha tienen un mapa de asociaciones que, bueno, está a nivel de colectivos, por comunidad. Si quieren, entramos 2 minutos y... Bueno, esta es la página web, como verán. Bueno, pues aquí tenemos una presentación del grupo de investigación, bueno, una serie de conceptos, y luego tenemos el directorio de asociaciones, por ejemplo, voy a poner Bulgaria. Y aquí están todo el directorio de asociaciones que nosotros hemos diseñado y que, bueno, pues está a nivel de todo el territorio nacional. Es bueno tener este tipo de directorios, ¿por qué? Porque imagínense que, bueno, pues se quiere crear una federación o quieren ponerse en contacto con otras entidades de otras comunidades. Aquí teníamos una encuesta que, bueno, una forma de recopilar información era facilitar, diríamos, lo que es a través de Internet, lo que era un acceso a una plataforma que era para rellenar la encuesta sobre datos de la asociación. Y luego, pues aquí tenemos el mapa de asociaciones que, como verán, pues bueno, determinamos el tamaño de la población de entidades por comunidad autónoma. ¿Vale? La verdad que, bueno, pues vamos actualizándola y, bueno, pues aquí todavía faltan cosas, ¿no? Pero vamos poquito a poquito trabajando la página web. Seguimos con la metodología. Empezamos con lo que fue el diseño de la página web. Seguimos luego con la construcción de una base de datos, es lo que he dicho antes, utilizar registros, filtrar, había muchos registros que se duplicaban, a veces cambiaba alguna letra y alguna palabra y te llevaba al caos de decir, no, bueno, pero finalmente pues encontramos que, bueno, pudimos diseñar una población de 852 asociaciones en España, de estos 8 colectivos. Creamos un cuestionario online, que es lo que he dicho antes, a través de la plataforma de la página web, para recogida de información. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues correo electrónico no funciona, devoluciones, muchas asociaciones no teníamos un correo electrónico, entonces, claro, no llegábamos a toda población. Seguidamente, pues intentamos ponernos en contacto en cuántas asociaciones, el máximo número posible, ya sea vía telefónica, ya sea visitando una asociación, ya sea algún técnico que está en Madrid, pues yo visito estas asociaciones que me vienen cerca, y al final obtuvimos una respuesta, ya sea de manera telefónica o la encuesta online o la encuesta cara a cara, de 206 asociaciones. Es muy costoso encontrar un tamaño de la muestral de este tamaño. Yo les puedo decir que en España hay estudios que no tienen este tamaño muestral tan importante. De esas asociaciones, ahora verán, no todas llevaban proyectos de cooperación al desarrollo en origen, y sí que mandamos, pues bueno, una ficha para conocer el proyecto, no solamente un proyecto, sino había asociaciones que llevaban más de un proyecto, conocer el tipo de proyectos que llevaban, y de esas, lógicamente, en función de la respuesta, luego ya nos desplazamos para hacer una entrevista en profundidad para conocer específicamente el proyecto. Y esto sí que Máximo lo podría explicar mejor que yo. Y luego, pues ahora estamos en la fase de analizar esas fichas y esas entrevistas en profundidad para terminar con lo que luego es un informe con un manual de buenas prácticas. Estos serían los primeros resultados que obtuvimos. Una vez identificadas las asociaciones por colectivos y por comunidad autónoma, obtuvimos esta muestra, 200 asociaciones. La verdad es que es un 24% de la población. No es una muestra, diríamos, representativa al 100%, pero sí que nos da indicios, o nos puede ser, desde un punto de vista exploratorio, nos puede ayudar para tener una idea de lo que es este tipo de acciones, ¿no?, a nivel nacional. Luego también teníamos un problema que hay asociaciones que definen que sus proyectos son de codesarrollo, pero hay otras asociaciones que lo definen como desarrollo en origen. Entonces ahí teníamos nosotros ciertas dudas y realmente hemos incorporado el codesarrollo bajo el paraguas de desarrollo en origen. Por eso el número de acciones de codesarrollo es inferior al de desarrollo en origen. Hay asociaciones que llevan también proyectos de actividades en origen, pero que no tienen por qué ser de desarrollo. Puede ser de sensibilidad, puede ser de, no sé, políticas, culturales, pero no tienen que ser por qué de desarrollo. Entonces al final obtuvimos 101 asociaciones que llevaban proyectos de desarrollo en origen, pero realmente
concreto de codesarrollo en el 60. Este es el mapa de asociaciones. El número rojito es el tamaño poblacional y el número azul es el número de respuesta que tuvimos por comunidad autónoma. Es verdad que hay asociaciones, pues, por ejemplo, o comunidades autónomas que no tenemos representatividad, pero también es verdad que el tamaño muestral poblacional es muy bajo, ¿no? Aquí en la Comunidad Valenciana pues tenemos un tamaño muestral bastante alto, porque también es verdad que hemos visitado muchas asociaciones que tenemos aquí cercanas. Esta sería la representatividad, porque este mapa, para que vean que hemos tenido representatividad en todo el territorio nacional. Actividades de codesarrollo entrevistadas, pues estas serían un poco por colectivos. Argelianas no hemos encontrado muchos, búlgaras tampoco, colombianas, ecuatorianas, sobre todo pues destacar asociaciones procedentes de origen marroquí o senegalés. Evidencias que hemos encontrado, pues bueno, aquí analizando por colectivos, porque al final hemos hecho un análisis comparativo por colectivos, pues bueno, pues las asociaciones argelianas donde se concentran, sobre todo en Aragón, Comunidad Valenciana y País Vasco, tienen una tasa de asociacionismo media. Lo que pasa es que es verdad que tienen una participación en proyectos de codesarrollo muy baja. Falta políticas específicas de codesarrollo. Esto me refiero, pues, por ejemplo, que el Estado español ha creado convenios concretos de codesarrollo, por ejemplo, ahora verán en Marruecos o Senegal, en cambio en Argelia no. Y es verdad que el contexto de origen pues, influye mucho a la hora de colaborar o llevar a cabo un proyecto de codesarrollo. ¿Por qué? Porque si el contexto de origen es conflictivo o no es favorable, pues lógicamente la gente pues, da miedo de a lo mejor visitar ese país o de participar con alguna ONG de allí o de involucrarse, ¿no? Marruecos se concentra, sobre todo el colectivo marroquí se concentra estas acciones en Madrid, en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Es verdad que también tiene una baja tasa de asociacionismo, pero tiene una tasa bastante alta de mujeres, de un colectivo de mujeres marroquíes que, bueno, pues de hecho conocemos muchos proyectos de mujeres marroquíes que participan en proyectos de codesarrollo en Tánger. Luego, la participación en proyectos es bastante alta de codesarrollo y sí que es verdad que hay políticas específicas de codesarrollo. También es verdad que es un flujo migratorio con mucha trayectoria aquí en España. Seguimos con Mali. Mali se concentra sobre todo, el colectivo maliense se concentra en Madrid y Cataluña. Tiene una alta tasa de asociacionismo. Es verdad que es un colectivo, un grupo bastante reciente. No tiene la trayectoria, por ejemplo, de Marruecos. El asociacionismo es muy local. Es asociaciones, diríamos, que están constituidas por personas que vienen a lo mejor de municipios o de una región, de una misma región. En cambio, encontramos aquí asociaciones que, por ejemplo, ecuatorianas también es bastante local, colombianas que tienen de muchas partes de Colombia, ¿no? Entonces, hay mucha dispersión. En cambio, Mali concentra a personas del mismo municipio o una misma región. Tienen también una alta participación en proyectos de codesarrollo y también hay políticas concretas. El contexto, pues es verdad que, repito, contexto, si hay cierta inestabilidad, pues hay miedo a participar en este tipo de proyectos. Luego Senegal también se concentra sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco. Tiene una alta tasa de asociacionismo, alta participación también de proyectos en codesarrollo. Es un colectivo también con larga trayectoria, sobre todo pues, en estas comunidades, y también hay políticas concretas para facilitar la participación. Luego tenemos Colombia, se concentra sobre todo en Madrid y Comunidad Valenciana, tiene una tasa de asociacionismo bastante media, diríamos, asociaciones de desarrollo, sí que a lo mejor no entiende como codesarrollo, pero sí desarrollo más que codesarrollo. Tiene una alta participación y luego hay políticas específicas también para facilitar esa participación. Hay programas gubernamentales para facilitar todo este tipo. Luego Ecuador se concentra sobre todo en Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia. Tasa es media, asociacionismo también es muy local, muy localizado, es decir, aquí tenemos Rumiñahui y Untiñam, que pertenecen a una misma región de Loja o de pueblo saharaui, ¿no? Que bueno, pues son entidades con una identidad muy fuerte.
No solamente trabajan el tema de lo que es la cooperación al desarrollo, también son acciones con un carácter muy cultural, folclórico, también deportivas. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el cauce del río Turia, esa concentración de estos colectivos, reivindicando pues, ciertas actividades, por ejemplo, pues, la liga de fútbol. Luego tenemos una representación muy importante de lo que son federaciones de asociaciones ecuatorianas. Existe una baja participación de proyectos de codesarrollo, hay políticas concretas, pero ellos entienden que se hace un codesarrollo, pero no oficial, es decir, no entran muchos en las convocatorias públicas. Finalmente, bueno, me quedan en Europa del Este, tenemos las asociaciones de búlgaras, se concentran sobre todo en Comunidad Valenciana y Madrid, tienen una baja tasa de asociacionismo, no se caracterizan por tener estructuras sólidas o consolidadas, una baja participación en proyectos de codesarrollo, bueno, pues también trabajan en el tema de actividades de carácter cultural, sobre todo en destino, con financiación en origen, pero no la participación en proyectos de codesarrollo o de desarrollo en origen es baja. Rumanía se concentra sobre todo en Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, muy baja tasa de asociacionismo. En cambio, aquí en la provincia de Castellón sí que tiene una alta tasa de asociacionismo. Asociaciones culturales y actividad asistencial, baja participación en proyectos de codesarrollo, y es verdad que bueno, tanto Bulgaria como Rumanía no hay políticas específicas que faciliten esa participación, ¿no? Retos de futuro, bueno, pues profundizar qué es lo que viene a ser estas jornadas, esa relación entre asociaciones de migrantes y ONGs, que muchas veces falta, ¿no? Esas sinergias, ese valor añadido de lo que puedo aportar una, ¿no? Y es lo que he dicho antes, que muchas veces se involucraba a asociaciones de migrantes, pero no se les hacía partícipes. Entonces, pues bueno, pues intentar que haya sinergias y un trabajo conjunto. Yo conozco la realidad de allí, tú conoces cómo presentar un proyecto, vamos a ponernos de acuerdo. Yo conozco socios allí, instituciones sólidas que pueden garantizar transparencia, solvencia en el proyecto. Pues bueno, esta comunicación es muy importante y posiblemente falte. Determinar la gestación de dinámicas de colaboración, cooptación, dependencia, fortalecimiento, transformación organizativa, pues bueno, es importante también, sobre todo, antes de hablar de lo que es la cooperación al desarrollo y la participación de las asociaciones, que estas instituciones sean sólidas. Es decir, ¿cómo va a participar una asociación de inmigrantes si no tiene una estructura, no tiene una infraestructura, no tiene medios, no tiene una persona, a lo mejor, con conocimientos técnicos para que entrar en lo que es un proyecto? Entonces, el fortalecimiento asociativo es muy importante. Si no, vamos a tener proyectos, que existen proyectos con fondos privados que lo que hacen es mandar un contenedor con medicamentos, por ejemplo, que los hay, o mandar dinero para crear o ayudar a una escuela. ¿Eso es codesarrollo? Por supuesto que sí, pero ¿qué impacto tiene? Realmente también hay que decirlo. Este tipo de proyectos tienen un impacto muy localizado. Pero lo mismo pasa con la cooperación al desarrollo, no nos equivoquemos, es que se ataca mucho al codesarrollo en el impacto, pero ¿y el impacto de los proyectos de cooperación al desarrollo? Es decir, ¿se ataca realmente las causas de la pobreza? Esto es un debate que también hay que ponerlo encima de la mesa, es decir, si queremos solventar el tema de la pobreza, hay que atacar las causas de la pobreza. Y las raíces de la pobreza no están en hacer financiación, en hacer políticas de cooperación al desarrollo, sino que hay que, sobre todo, trabajar otras cosas como puede ser la democracia, implantar un sistema democrático, consolidar instituciones allí sólidas, transparentes, evitar la corrupción, etcétera, etcétera. Lógicamente, el norte tiene mucho que decir. Y esto es otro debate de las causas de por qué estas partes del mundo son hoy en día empobrecidas. Y ahí el norte tiene una responsabilidad muy alta. Pero, ojo, la cooperación al desarrollo viene a ser un parche, como es el codesarrollo. Ahora bien, yo lo veo al codesarrollo una parte muy noble. Que no hay interés. Yo sí que tengo un interés como extranjero en ayudar a las personas de allí. Es decir, yo quiero involucrarme en mi sociedad o en mi comunidad de origen,
porque tengo familiares, porque tengo amigos, porque quiero retornar, porque me siento del pueblo de allí, porque mi identidad es de allí. Entonces tiene una parte muy noble. Y muchas veces, repito, hay proyectos que no entran en lo que es las convocatorias públicas. Esto ha existido y existirá. Lo que pasa es que aquí en España vivimos de lo que son convocatorias, leyes, tal, y entramos en el carro este. Pero yo os puedo decir que hay experiencias en Francia, en Estados Unidos, en Bélgica, donde la participación o este tipo de proyectos muchas veces son fondos propios. Es decir, y al final lo que pueden recaudar estas personas con ese dinero se ayuda a crear una escuela. Y esas acciones muchas veces son invisibles. Son invisibles, pero existen. Y lógicamente, si no ayudara ese granito de arena, por lo mejor, pues no mejoraría. Por tanto, hablamos de un desarrollo local y, por tanto, más que desarrollo local, a veces también se incide mucho en la capacitación de las personas de allá. Y esto es muy importante, es decir, antes de hablar de desarrollo, antes de crear un pozo, es importante también capacitar a las personas para que puedan elegir libremente qué desarrollo quieren. Esto es también muy importante, el empoderamiento, o lo que viene a ser la definición de Amartya Sen sobre el desarrollo humano, es decir, capacitar a las personas para que puedan ser libres de elegir qué desarrollo quieren. Y eso se basa sobre todo en la educación, en la formación. Y luego, pues bueno, otro reto que nos planteamos es dimensionar el aporte global de la migración a la sociedad civil española en el ámbito del desarrollo. Pues bueno, visibilizar esas acciones, visibilizar que estas instituciones o estas entidades forman parte de nuestra sociedad civil y por tanto están ahí y que lógicamente no pueden apartarse, ni pueden ser olvidadas, ni pueden dejarse de lado porque sean extranjeras, porque sean inmigrantes, son ciudadanos. Como ciudadanos forman parte de nuestra sociedad. Y por tanto, pues bueno, queríamos en este proyecto visibilizar ese tipo de acciones, porque visibilizando ese tipo de acciones también es una manera de reconocer esa labor y reconocer esa integración que hacen estas personas aquí también. Es decir, que no porque sean extranjeras no tienen derecho a lo que son convocatorias ni tienen reconocimiento social. Lo deben tener social y político. Ahora mismo estamos en la fase de analizar los proyectos y analizar las entrevistas en profundidad. Pero yo creo que a corto plazo podemos tener resultados y, lógicamente, todo esto lo estamos materializando pues, en base a artículos, jornadas y, bueno, Joan está coordinando lo que es una obra colectiva de todos los miembros del grupo de investigación para sacar luego un libro para ver por colectivos qué tipo de actividades han hecho y, bueno, pues mostrar ese tipo de actividades. Al final lo que queremos es que no se quede todo en papel mojado y que sí que tenga esto pues una repercusión. No solamente científica, porque nosotros venimos del ámbito académico y científico, sino también social. Y por último, bueno, aquí hay imágenes de proyectos. Las imágenes de Intillán están cogidas de lo que es el informe que ellos sacan anual. Y bueno, pues aquí que vean, tenemos aquí fuera la exposición, échale un vistazo también cuando tengan un ratito y verán que sí que existen, que al final no se cambian el mundo, pero sí que ayudan a la comunidad de origen a cambiar pues, ciertas áreas. Hablamos de proyectos productivos, asistenciales, y que tienen un impacto muy local. Y por tanto, pues bueno, reconocer esas acciones. Yo no sé si he ido rápido, lento, no sé si hay tiempo. Si quieren preguntarme alguna cuestión, aquí también hay más miembros del equipo de investigación que seguramente pues, les pueden responder tan bien como yo, o mejor incluso, porque hay fases que cada uno se ha encargado, ¿no? Y por si quieren hacer alguna pregunta, pues para eso estamos, ¿no? Aprovechad si queréis hacer alguna pregunta. Sí. Una pregunta por curiosidad. Sí, dime. ¿En Cataluña qué muestreo habéis cogido? Pues te lo digo de memoria. Cogimos en Cataluña 45 asociaciones. Tenemos representación de los 8 colectivos. ¿Pero están distribuidas por todo el territorio catalán? Sí, sí.
Bueno, lógicamente Barcelona y Lleida, los municipios donde hay más concentración tenemos más representatividad. Pero puede ser alguna asociación de algún pueblecito concreto, sí. Pero lógicamente pasa aquí lo mismo en la Comunidad Valenciana. ¿Dónde tenemos más representación? Pues las capitales de provincia, Alicante, Castellón y Valencia, ¿no? Pues es porque hay más concentración de asociaciones. Es difícil, es muy difícil contactar con ellas, muy difícil. ¿Por qué? Porque es lo que he dicho, ciclo de vida corto, las asociaciones cuando las encuentras fines de semana, si se reúnen, a veces las asociaciones no tienen un local, es la casa particular de una persona, claro, entonces es muy costoso localizarlas. Pero que es entendible, ¿por qué? Porque trabaja, la mayoría de la población extranjera está trabajando, porque estamos hablando de población con un perfil que es población en edad joven, en edad de trabajar. Entonces, ¿cómo localizas a esa gente? Pues fines de semana, sobre todo. También nos llama la atención que nosotros pensábamos que en acciones de cooperación al desarrollo o de codesarrollo eran las asociaciones más jóvenes las que se involucraban en acciones de codesarrollo. ¿Por qué? Porque tenían más arraigo que el resto de asociaciones más consolidadas. Y nos hemos dado cuenta que al final las acciones con más trayectoria, que están más consolidadas aquí en España, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en España, son las que más se involucran en acciones de codesarrollo. Y es verdad, porque al final te das cuenta que la estabilidad económica, social de estas familias, porque al final hablamos de familias, en torno a una estructura, al final son las que tienen tiempo para dedicarse a este tipo de acciones. Nosotros pensábamos que no, que se rompe, a través de la asimilación, se rompe el arraigo y al final pensábamos que dejaban de involucrarse allí. Y esto es falso, es decir, estas evidencias empíricas no solamente es a nivel nacional, sino también las hemos visto en Estados Unidos, es decir, asociaciones con mayor trayectoria y que sus miembros tienen esa estabilidad son las que más participan en cooperación al desarrollo. Y, lógicamente, tienen una infraestructura más sólida y, por tanto, pueden también trabajar o entrar en lo que son convocatorias públicas. Eso también es cierto. Pero eso ya debe ir ligado, bueno, yo no soy antropóloga, pero al hecho de que cuando uno tiene sus necesidades primarias cubiertas, Exactamente. puede empezar a preocuparse Claro. por el bien colectivo, ¿no? Yo Exactamente. creo que, claro, esa es la base, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso también los procesos de desarrollo deben apuntar hacia ahí, ¿no? Exactamente. Intentar trabajar desde la base, Claro, claro. cubrir necesidades para que la gente tenga el potencial. Sí, no, es muy difícil porque aquí, bueno, aquí hay muchas personas que vienen de fuera y lo primero que vienen es intentarse ganarse el día a día, ¿no? Entonces, claro que es como no se puede exigir a estas personas que se involucren en este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad antes muy primordial, ¿no? Entonces eso nos llamó la atención y todo venía porque pensamos que el arraigo era en las acciones jóvenes era muy fuerte, pensábamos. ¿Por qué? Porque llevan poco tiempo aquí en España, tienen muy reciente esas conexiones con allí y bueno, y se sienten también, se sienten con la necesidad de participar, pero realmente es cuando participan, cuando tienen una estructura sólida. Y para tener una estructura sólida es costoso, es muy costoso. Las trayectorias de las acciones aquí no tenemos muchas relaciones con más de 10 años, no las tenemos, es decir, la mayoría 5 tal, y muchas al poco tiempo desaparecen. Hola, mi nombre es Carlos. He visto que has planteado el tema del codesarrollo, no sé si lo he entendido bien, en asociaciones del este, en este caso Bulgaria y Rumanía, siendo miembros de la Unión Europea, tienen otra situación diferente a la del sur. Hay una diferencia en el concepto, me imagino que en el documento del Estado, en el planteamiento del codesarrollo en estas organizaciones, a diferencia del sur. Yo, no sé, respondo yo. Diferencias, sí que hay diferencias. ¿Por qué? A ver, los tipos de si se refiere al tipo de proyectos, yo aquí no he hablado en esta exposición, pero sí que son diferentes por colectivos. Son diferentes en función del tipo de necesidades que exigen en origen. Es decir, dependiendo de la región, del municipio, se exige un
tipo de necesidad y entonces los inmigrantes aquí se movilizan en función de las necesidades allí. Lógicamente hay diferencias significativas. Ahora bien, ¿qué ventaja tienen estos dos colectivos que no tienen el resto de colectivos? La movilidad. Dentro del espacio Schengen tienen libertad para desplazarse y lógicamente es una ventaja. ¿Qué pasa con asociaciones de inmigrantes que aquí a lo mejor si pudieran desplazarse allí para gestionar los proyectos? Es decir, esa movilidad no la tienen porque muchas veces tienen miedo de ir y no poder entrar luego. Entonces, si no tienen el visado en regla, no pueden. Entonces, eso sí que es un hándicap para las otras regiones. En cambio, para estos dos colectivos sí que tienen esa facilidad. El poder gestionar, visitar el proyecto in situ, el poder, no sé, movilizar más recursos. Pero en referencia al tipo de proyectos hay diferencias, pero no solamente yo diría en estos dos, sino hay diferencias por colectivo en función de las necesidades que hay allí. Y dentro de un mismo colectivo, en función, lógicamente, de esa institución o esa entidad, cómo está formada. Si es de un mismo municipio va a tener diferencias significativas, o mejor, como si es una asociación que recoge una representación a nivel nacional. ¿Por qué? Porque yo tengo contactos o vínculos muy estrechos con mi municipio de origen, por tanto, estoy al día de lo que necesitan. En cambio, si es una representación a nivel nacional, se difumina estas necesidades y a lo mejor crean un proyecto, pero no está tan localizado. No sé si me he explicado. Yo puedo analizar un poco, Sí. conozco lo de Bulgaria, ¿no? La diferencia de Bulgaria es que ellos hacen el codesarrollo norte-norte, bidireccional. O sea, ellos llevan codesarrollo de aquí a su país y desde su país a ¿no? A su colectivo. Es tanto así que hay varias organizaciones búlgaras que los proyectos se consiguen y ellos hacen codesarrollo. Lo que pasa es que nunca entran dentro de las convocatorias porque no se les permite, ni entran a las convocatorias de cooperación internacional haciendo cooperación internacional, ya, y no los deja la ley. Pero los proyectos que ellos llevan directamente son uno de los mejores proyectos, son bidireccionales, porque su gobierno participa, tanto en origen como en destino. Uno de los proyectos que tienen es que van a hacer una iglesia ortodoxa en un pueblo de Enguera, ¿no? Tienen también que les patrocina el gobierno las escuelas búlgaras, ¿no? Y ellos aquí también llevan sus proyectos porque ellos mismos recogen los dineros, se presentan a proyectos y llevan proyectos a su zona de origen. Así que esa es la diferencia que tienen, que son apoyados por el gobierno. Sí. Sí. ¿Perdón? ¿Qué es codesarrollo? Norte y norte, por ejemplo. ¿Por qué no? El codesarrollo no tiene por qué ser. Claro. Y vendrá desde norte a sur, vamos a trabajar. Yo no entiendo el codesarrollo. Es un punto Esa es una discusión, ¿eh? Claro. Bueno, el codesarrollo entre regiones con diferentes niveles de desarrollo, aunque no se sitúen en el norte o en el sur, ¿no? Es otra posibilidad, ¿no? Entramos con todo el debate, ¿no? Sobre cómo acotamos, ¿no? El codesarrollo. Pero luego hemos visto cosas muy interesantes también, ¿no? En el proceso de investigación que marcan, yo creo, también un salto cualitativo, ¿no? Pues, por ejemplo, Asociación de Bulgaria trabajando en un proyecto con Colombia, ¿no? Muy interesante. Es decir, ya no vemos solo asociaciones que trabajan con su país de origen, sino que se convierten de alguna forma en ONGs de desarrollo que amplían su campo de acción, o Asociación de Marruecos trabajando en un proyecto con Senegal, no con Marruecos, no con Senegal, apoyando un proyecto en Senegal. Es muy interesante, ¿no? De ahí hay otros escenarios, ¿no? Se plantean otros escenarios en la medida también en que, bueno, pues los colectivos ya tienen una trayectoria, han conseguido asentarse y disponen, ¿no? Ya de recursos, experiencia que les permite. De hecho, hemos encontrado pues organizaciones muy potentes, realmente pocas, pero muy potentes, ¿no? En algunos casos. En todo caso, lo que más nos llamó la atención de entrada era el elevado número de asociaciones que existían. No esperábamos encontrar tantas, 852. Por ejemplo, Rumanía, 150. El colectivo es muy amplio, claro. Estamos hablando de un colectivo de inmigrantes de casi 900.000 personas. La tasa de asociacionismo, por tanto, es baja, pero el número de asociaciones, 177, es alto, es alto. Para que luego pues, son asociaciones muy culturalistas, ¿no? Muy culturalistas, centradas en actividades culturales en España, alguna pequeña acción en origen, pero muy limitada, ¿no? Pero luego, sobre todo, diferencias muy significativas, muy importantes entre colectivos, diferencias
dinámicas de participación y de tipo de proyectos no muy diferentes. Nada que ver, por ejemplo, el caso del colectivo de Rumanía con el colectivo de Mali o de Senegal, nada que ver, ¿no? Hay que tratarlos, ¿no?, de alguna forma dentro de su contexto y de sus lógicas, ¿no?, tanto en origen como en destino, ¿no? Con lo que acabas de presentar y con el estudio nos deja una vez más claro que hay esta proporcionalidad, ¿no?, que es posible y que tenemos que quitar esa medalla de que vamos a salvar la nación. Por otro lado, me gustaría preguntar si dentro de este estudio habéis podido localizar dentro de los colectivos alguno de ellos que utilizaba el turismo como una vía de desarrollo y cuáles en concreto. Si esos proyectos están realmente en vigor, son atractivos turísticamente y se cuentan ahí con técnicos de turismo que puedan sostener esto. Sí, hay varios casos de colectivos Sí, que han privilegiado el tema del turismo rural, turismo ambiental, sobre todo, por ejemplo, el caso de Ecuador es uno de ellos, por ejemplo, organizaciones que han introducido entre sus líneas, entre sus proyectos, el tema del turismo, o Marruecos, por ejemplo, también. Sí. Yo creo que son formados allí, locales formados allí. Es decir, lógicamente lo que han hecho es, conociendo las potencialidades de ciertas regiones turísticas, lo que han hecho es, pues, trabajar ese tipo de proyectos y tener exactamente una serie de ingresos, no solamente una serie de ingresos, sino crear empleo también. Pero claro, son pocos tampoco, son 2 o 3 solamente que conozcamos, no son muchos. Claro. Con cualquier miembro del equipo podemos. Sí. Dígame. Bueno, primero una pregunta, una curiosidad que igual, de acaso puede contestar después, me gustaría saber el muestreo de Andalucía. Sí. Algún dato. Y luego, de las conclusiones que plantean, hay una que comparto plenamente, la división o la falta de encuentro entre las asociaciones de cooperación para el desarrollo, las ONG de desarrollo, y las asociaciones de inmigrantes que trabajan también en codesarrollo. No hay un encuentro suficiente y aquí, bueno, reaparecen preguntas como las que ha hecho el compañero. ¿Esto es o no es codesarrollo? A mí me gustaría superar esa pregunta porque me parece que nos limita. Si eso no es, me importa menos. Lo que realmente importa es que la comunidad que está residiendo en este país participe de la cooperación para el desarrollo y aporte su experiencia y su sentimiento y todo su conocimiento del terreno. Y la otra, una debilidad que creo que en este momento es importante en el contexto de la crisis, la participación de las asociaciones de inmigrantes en los procesos internos participativos de este país, en el contexto de la crisis. Las asociaciones han tenido mucha atención en, primero, resolver el respeto a sus derechos humanos, la acogida, en la inserción, en la inclusión, en el derecho al empleo, etc. También la defensa de los derechos en el tránsito, en la llegada, en los papeles, etc. Y una vez que se han ido resolviendo estos problemas, y una vez que hay una cierta estabilidad, participar en las acciones de desarrollo. Pero tiene un caudal tremendo para aportar en este momento de crisis. Todas las experiencias que hemos tenido en cooperación internacional son tremendamente útiles aquí. Estamos asistiendo a prácticas asistenciales calidad pura y dura, cuando en cooperación esto se suponía que se había superado. Entonces, la experiencia de las comunidades que están recibiendo yo creo que es importante. Sobre la primera pregunta,
Es una pregunta muy difícil. Codesarrollo. Yo no le presto atención al término en sí. Para mí el término que se llame desarrollo en origen, codesarrollo, es que al final es un término que va a pasar de moda y se va a llamar de otro tipo y bueno, y lo estamos viendo, ya no aparece incluso en el plan anual de cooperación al desarrollo, ya no aparece el término codesarrollo. Entonces, pero no hay que olvidar que no le vemos a ver, ¿cómo me explico? Vemos el concepto y parece que enmascara lo que hay detrás. Y debe ser al revés. Lo importante es la acción y no el concepto. Y esa acción, yo le digo, problema que hemos tenido, que se ha vinculado a políticas, y se ha manipulado el concepto también. Y depende qué comunidad autónoma, qué gobierno genere, y depende también, si hablamos de un plan de cooperación o de un plan de inmigración, se entiende un término de una manera u otra. Por tanto, encontrar un término adecuado es muy difícil. Ahora bien, yo creo que este debate de concepto podríamos debatir, podríamos hacer congresos, pero lo importante es la acción en sí. Indistintamente se llame codesarrollo o cooperación al desarrollo o desarrollo en origen. Y ahí sí que está la fuerza. ¿Qué diferencia este tipo de acción a otro tipo de acciones? Que aquí el principal protagonista es el inmigrante. A partir de ahí puede trabajar con universidades, con sindicatos, con instituciones religiosas, con ONGs, pero el principal protagonista es el inmigrante, que puede trabajar él solo. Es decir, conocemos proyectos donde lógicamente él ha gestionado el proyecto, allí tiene una persona, incluso a veces ni un socio local, tiene una persona, un familiar, que es el que canaliza los recursos. Esa persona, como una persona muy fiable, estamos hablando de cantidades de dinero, es la que allí gestiona el proyecto. Entonces, ¿hay entidades aquí que están? Ninguna. Es decir, por tanto, repito, para mí la diferencia, a lo mejor alguien discrepa, la diferencia fundamental es que, y es lo que caracteriza al término, es que es la participación del inmigrante en acciones de desarrollo en origen. La otra pregunta era sobre la Perdona. relación entre... Sí, no, bueno, me acuerdo. Sobre el tema de fortalecimiento asociativo, repito, es muy importante y lógicamente estas personas tienen aquí que tener un reconocimiento social y político y eso pasa por la lucha aquí, contra la discriminación, cualquier tipo de discriminación, contra la xenofobia, etc. El territorio español o aquí las políticas que se han llevado a cabo, pues yo no sé si han sido muy positivas o no. Si yo comparo con Estados Unidos o otros países, pues allí sí que es verdad que hay más movilización. ¿Por qué? Porque, bueno, yo considero que ha habido cierta más discriminación que aquí. Pero bueno, el camino es largo y los inmigrantes o los extranjeros tienen que seguir trabajando por esos derechos. Ahora bien, la pregunta es, muchas asociaciones no se involucran en proyectos de cooperación porque lógicamente antes tienen esa necesidad de integrarse aquí y tener esa plenitud de derechos. Y cuando hablamos de integración no es solamente tener derechos, obligaciones o deberes, también es igualdad de oportunidades. ¿Y qué pasa? Que las igualdades de oportunidades, eso sí que es cierto, no existen. Entonces, ¿cómo van a equipararse? Entonces, bueno, sí que... Pues esos problemas los tenemos aquí, claro que sí. Dime. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el retorno voluntario, bueno, hay depende también del país que promueva o de la institución que promueva el retorno, pues depende del tipo de convenio, depende del tipo de programa, puede ser a nivel estatal, como aquí el programa PREVI que tenemos aquí en España. Pero también te digo una cosa, el número de personas acogidas a este tipo de programas es muy bajo. Es muy bajo. Ahora bien,
¿Existe una relación, esto sería otra pregunta, ¿existe una relación entre el retorno y el codesarrollo? Bueno, realmente ahora Joan y yo estamos en un artículo que analiza este tipo de programas, sobre todo un programa que se llevó en Ecuador, que se llama el Fondo Cucayo. Sí que existe relación, es decir, porque una persona que aquí a lo mejor ha tenido una trayectoria migratoria, un proceso migratorio muy positivo, se ha formado, ha tenido experiencia laboral, puede movilizar esas capacitaciones, esos recursos a la hora de invertir allí, si retorna, y existen fondos, programas que sí, siempre y cuando se canalicen bien. Es decir, el Estado lo que hace es, yo te doy un capital para que tú allí puedas gestionar esa idea de negocio que tú quieres implantar en tu sociedad o en tu comunidad de origen. Ahora bien, te vamos a ayudar a diseñar ese programa, a hacer un estudio de viabilidad y, lógicamente, te vamos a acompañar. Ahora bien, también existe otro problema, es el contexto. Es decir, no todos o no todas las regiones son favorables a la hora de invertir o crear un proyecto allí. Pero sí que es verdad que hay personas que han retornado y que han montado un proyecto productivo, una peluquería, un bar, y que finalmente lo que ha sido el proceso migratorio ha sido positivo a la hora de ese retorno para movilizar esos recursos, que al final hablamos de cultura emprendedora y transferencia de conocimientos, que tiene que ver con conocimiento y la experiencia laboral. Eso les ha servido de manera positiva para retornar y crear ahí un negocio y, lógicamente, pues, vivir en una familia, crear empleo, lo que sea. Ahora bien, si hablamos del impacto de este tipo de negocios o de este tipo de proyectos, pues bueno, es muy localizado, muy reducido, ¿no? Pero bueno, pero el tema de retorno, no, aquí en España no tenemos un número muy elevado de personas que se acojan a este tipo de programas, por varios motivos, por varios motivos. Ahora bien, hay programas que sí que facilitan esa movilidad, es decir, que el retorno no sea permanente, es decir, usted puede desplazarse, gestionar su proyecto, implantarlo allí, pero no tiene por qué retornar de manera definitiva. Claro, eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy trabajando, me estoy siguiendo formando. ¿Y qué hago? Me desplazo de vez en cuando para gestionar el proyecto, para aportar ideas, porque no es solamente capital, son ideas también, es experiencia. No tiene el mismo capital para poder crecer ahí. Yo sé que hay una condición que lo va a volver a Europa durante X años. Bueno, porque conozco casos por eso. Es que mucha gente tiene miedo a salir y no tornar. Es que, claro, ahí tenemos un problema. Porque el miedo a veces está justificado porque les han engañado Claro. a los países de origen con esa intención. Exactamente, y porque hay programas que lo que promueven es el retorno permanente. Es decir, yo te doy un dinero o usted está en desempleo y su paga por desempleo la va a recibir allí, a condición de que no vuelva en X tiempo. Claro, eso no es codesarrollo. Dígame. A mí me queda una duda. Sí. El estatus migratorio termina cuando la persona vuelve al país de origen. ¿Sabes? El El estatus ya no es migrante. O sea, para la ley, para todo, ya no es migrante porque ha vuelto a su país de origen. Sí, el codesarrollo tiene uno de los factores principales, es que los inmigrantes participan en ellos. Y claro, es proyecto personal. Es como meternos con lo de las remesas, ¿no? Es su proyecto personal, va a montar su subsistencia, no para el impacto de las demás personas, ¿me entiendes? Porque va a montar su propio negocio para poder administrarlo, vivir con él y su familia. O sea, hasta dónde el codesarrollo en el momento que monte su negocio allá. Se supone que el codesarrollo tiene que hacer impactos en el área local, ¿no? Porque no nos vamos a meter a lo departamental, sino a lo nacional, sino el codesarrollo tiene que hacer impacto de lo local a lo nacional, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos trabajar ahí? A mí sí que me queda... Sí, pero mejor ese negocio crea empleo y, lógicamente, crear empleo, pues bueno, puede mantener a lo mejor 2 familias en base a los ingresos de ese negocio. Con lo que da, no creo que... Porque lo vengo siguiendo, con lo que da, no creo que creo. Te digo, alguien retorna, sí. Porque aquí su vida económica es nefasta. Entonces, con lo poquito que se va a ir es para su
Sí. los que están retornando se están moviendo ahí mismo en el sur. O sea, va a ser muy difícil de que metamos lo que es el retorno productivo, retorno dentro del codesarrollo. Yo creo más en el codesarrollo sur-norte, que es el que se va a dar, ya veremos. O el norte-norte con los españoles que han salido aquí, o sea que ya veremos cómo va. Y otra cosa, yo pienso que también el codesarrollo lo ha terminado no solo el ámbito político, los investigadores también han terminado con el codesarrollo. También. Porque han sacado todo lo que es el significado del codesarrollo, pero viene otro investigador y se come ese concepto, y viene el otro y refuta también. Entonces también todo lo que es la parte educativa ha tenido que ver que el codesarrollo también se muera. Y no, y tienes toda la razón, porque ahora ¿quién investiga codesarrollo? Claro, es que ¿quién este tema le interesa? Por tanto, claro que hay responsabilidad por parte de la comunidad académica o científica de investigar este tipo de temas. Por eso yo repito, no es importante el término, y sí la acción. Porque al final, si nos movemos por el término, va a ser una moda, se va a dejar de investigar, se va a dejar ahí. Por tanto, no creo que el problema esté en el término, y sí en profundizar en ese tipo de acciones. Porque al final, pues repito, busca a alguien que esté publicando hoy en día algo sobre codesarrollo. No interesa ya. Por eso son tendencias, modas. Aquí hay técnicos que os pueden hablar. Sí. No, yo de acuerdo tampoco, pero a mí eso es lo que menos me preocupa en realidad. A mí lo que me preocupa es como, digamos, el sentido que tiene el trabajo, ¿no? que hemos hecho, sobre todo, digamos, hacer visible, ¿no? lo que hay. Porque el gran problema es que hay un desconocimiento, ¿no? de lo que se hace, ¿no? en el día a día, desde muchas organizaciones. Claro, a nosotros nos interesa sobre todo lo que es más a nivel organizativo. Luego hay muchas iniciativas a nivel individual, vinculadas con retorno, con proyectos, incluso con programas de retorno que tienen ese retorno individualizado, ¿no? Que también es interesante decir, bueno, hay experiencias en las que los migrantes hacen un esfuerzo, ¿no? Y también hay que valorizarlas. Pero en nuestro caso nos interesa más lo que se hace en el ámbito organizativo, de las entidades, de las asociaciones, y ahí hay mucho, se hacen muchas cosas y la opinión pública no lo conoce, y es un desperdicio realmente, ¿no? Es decir, bueno, apenas se sabe, ¿no? de qué es lo que están haciendo las entidades, las asociaciones con un gran esfuerzo, y hay experiencias realmente interesantes, ¿no? Y eso también ayuda, que es otro de los objetivos de la investigación, ¿no? Ayuda a cambiar también la imagen social de la inmigración, ¿no? Es decir, bueno, pues esa imagen tan peyorativa, ¿no? que existe todavía de la inmigración, ¿no? como mano de obra, ¿no? Es decir, no son mano de obra, son personas y son parte de la sociedad civil, y están haciendo un esfuerzo por integrarse en nuestra sociedad civil. Y eso hay que valorizarlo, y para valorizarlo hay que saber lo que se hace, ¿no? Hay que hacer visible lo que se hace, ¿no? Y esa es una de las vertientes, ¿no? positivas también, diríamos, de la investigación, que se conozca qué se está haciendo, porque hay trabajos, yo creo, realmente admirables, ¿no? Y pese a todas las dificultades, ¿no? Proyectos e iniciativas, ¿no? que se siguen impulsando, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? Acabamos de empezar, vamos a tener tiempo durante esta mañana aún, en la mesa siguiente, y esta tarde y mañana va a ser el debate, ¿no? a lo largo de estos 2 días. Si os parece bien, aunque no estaba previsto en el programa, porque no sabíamos si nos llegaría o no el presupuesto, hemos puesto un café casero que nos ha preparado Cristina, que aparte de investigadora también hace de todo. Como todos aquí hacemos de todo, investigamos, preparamos el catering y hacemos lo que haga falta, ¿no?